¿Cómo puedo permanecer en Jesús? Hello familia, qué bueno que estás aquí en un nuevo video. Vamos a aprender acerca de cómo nosotros podemos permanecer en Jesús y en su palabra. Así que vamos a comenzar. El primer punto es meditar en la Biblia. Y dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Una de las formas más prácticas de permanecer en Jesús y llenarnos de su voluntad es que nosotros podamos meditar en la palabra. Sabemos que la palabra de Dios es esa agua viva hacia nosotros. Dios nos compara mucho en Salmos de que nosotros seremos como árboles plantados. Nos habla mucho de que nosotros somos como esa plantita que para poder crecer en él, para poder nosotros dar ese fruto, tenemos que nosotros poder ser regados y permanecer en Jesús, que es el agua viva, que es esa vid verdadera donde tú y yo podemos crecer, donde podemos ser regados, donde podemos nosotros permanecer. Y allí, aunque vengan temporadas difíciles, aunque vengan pruebas, desiertos, tribulaciones, nada nos podrá tumbar porque estamos afirmados en Cristo. Y es muy importante que tú y yo meditemos en la palabra, y sabemos que el enemigo es astuto y siempre va a colocar en nosotros esa pereza para que no leamos la palabra. Podemos, en serio, pasar 6 veces y ver la Biblia ahí y no la tomamos, porque el enemigo nos coloca a nosotros como esa bendita para que tú y yo no podamos abrir esta palabra hermosa que Dios nos dejó. Porque ¿sabes por qué el enemigo no quiere que tú leas esta palabra? Porque de aquí tú puedes encontrar tu diseño correcto, puedes encontrar lo que Dios ha escrito para ti, puedes encontrar cuál es tu propósito, cuál es tu diseño, cuál es tu identidad, puedes conocer qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que va a hacer. Y a Satanás pues no le conviene que nosotros leamos la palabra, pero es importante, mi hermano y hermana que estás aquí, que tú puedas leer la palabra, que tú puedas colocarte esa disciplina para que poco a poco esa palabra sea un deleite en tu vida. A veces nos da pereza leer la palabra, a veces o la leemos porque nos toca, pero debería ser un deleite. Deberíamos amar estar leyendo la Biblia, que podamos nosotros decir, yo quiero leerla, y no decir, ay, ya toca leerla, o qué pereza, mejor mañana, sino que nosotros podamos permanecer, porque aquí está plasmada la voluntad de Dios para nosotros. Y aquí mismo nosotros podemos aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Y si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha. Vamos a seguir. Y es que también debemos entender que debemos vaciar nuestra mente para poder trascender. Tenemos que vaciar nuestra mente y nuestro corazón y llenarlas con la palabra de Dios para que nosotros podamos dar esos frutos correctos. También el siguiente es que tienes que leer, escribir. En medio de esta meditación es importante que cuando tú leas la palabra, si Dios hoy te está hablando acerca de que tenemos que permanecer en Él, que tenemos que orar bajo su voluntad, es bueno que tú leas, que medites, que escribas, que puedas tener un tiempo de oración con Dios, que puedas adorar. Y esto va a ser un tiempo de devocional, donde tú vas a aprender a tener más comunión con Dios, donde tú vas a empezar a amar esos tiempos, porque solamente allí, en esos tiempos, es donde tú vas a empezar a regarte y vas a empezar a crecer. Es muy importante. Y mira lo que dice Salmos 45:1, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy diestro. Esta palabra está muy poderosa porque dice, rebosa mi corazón palabra buena. ¿Cómo podemos hacer que nuestro corazón rebose esas palabras buenas? Llenándonos de la palabra de Dios, buscando nosotros ser guiados por la palabra, que lo que Dios habla aquí podamos nosotros expresarlo con nuestra palabra, y que no de aquí salga palabra buenas y palabras malas, sino que seamos de una sola pieza. No nos dejemos llevar por los demás, no nos dejemos llevar por las malas palabras, sino que seamos las personas que cuando hablan tengan bendición en su boca. El otro paso es que tenemos que leer
Lee atentamente esas palabras, meditando sobre el significado de cada una y absorbiendo en tu interior las profundas verdades que el Espíritu puede comunicar dentro de ti en este proceso. Cada vez que tú y yo leemos esta palabra, déjame decirte que si tú en medio que tú estás leyendo le dices: Espíritu Santo, yo te pido que me des la sabiduría, que me des la inteligencia para yo poder entender tu palabra. Y créeme, mi hermano, que el Espíritu de Dios te va a revelar cosas que nadie más sabe. Por eso es muy importante que tú le digas: Señor, ilumina mi vida, ilumina mi interior, y que yo pueda, cuando yo lea, pueda entender qué es lo que quieres hablar a mi vida. Y también colocarlo en práctica. Escribir. Cuando la luz del Señor comience a brillar sobre un determinado pensamiento que venga a tu mente, en ese momento anota esas pequeñas y grandes percepciones y todo será precioso. Cuando tú dices, algo que me encanta a mí es que cuando Dios hablaba a mi vida, en ese tiempo estaba leyendo sobre la armadura de Dios, y lo que Dios a mí me habló y lo que más me recalcó fue acerca de que teníamos que activar nuestra fe. Así que yo anoté en ese papelito lo que Dios en ese momento de lectura me trajo a memoria. Entonces lo que anoté fue: activemos nuestra fe y así apagaremos los dardos del enemigo, tomando en nuestras manos la palabra que es nuestra espada y recordando que fiel es quien nos llamó y Él nos dará la victoria. Esa palabra Dios la recalcó mucho en mí, así que la anoté para poder recordarla y poder saber de que Dios no me deja, que Dios no me abandona. Es muy importante que puedas anotar. También lo otro es que puedas hablar. David ordenó a su alma que alabara al Señor. Del mismo modo debemos declarar en nuestra voz con algo fuerte, hablar en voz alta las verdades que están contenidas en esta palabra y saber que es Dios quien es poderoso. Cuando tú y yo declaramos con nuestra boca que Dios es grande, que Dios es poderoso, que nosotros somos vencedores, créeme que el enemigo va a huir, porque tú estás creyendo y estás diciéndole a tu corazón: hey, confía en Dios, porque Él tendrá el control de mi situación, tendrá el control de tu situación. Y tienes que también saber que en Salmos 103, capítulo 1, versículo 2, dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso era lo que le estaba diciendo David en medio de esa oración, y le hablaba: bendice alma mía. Y la alma también, recuerda que tu alma reconoce la voz del Creador y debemos adorar, cantar, y esto es otro paso que nosotros tenemos que hacer. Recuerda que cuando tú adoras, recuerda que cuando tú alzas tus manos, estás desbloqueando tu corazón para que puedas recibir tú la presencia y pueda tu corazón estar atento a las palabras de Dios. Nuestro corazón es engañoso, pero cuando tú y yo adoramos, nuestro corazón empieza a comprender y a entender que nació y que está aquí con un propósito, y es que tiene que adorar a Dios. Así que, mi hermano, espero que esto te haya servido mucho. Coloca en práctica estos puntos. Recuerda que tienes que primero meditar en la palabra, tienes que leerla, tienes que anotar, escribir, también tienes que hablar, orar, y por último termina adorando y ora. Ora conforme a la palabra y vas a ver cómo las cosas se empiezan a tornar diferentes. Dios te bendiga y espero que esto te haya servido mucho. Nos vemos en un próximo video. Me encantaría que aquí abajito colocaras de qué te gustaría que yo hablara para poder compartir con ustedes. Un abrazo, los quiero, se cuidan, bye bye.